del Pueblo ha pedido que se revise el régimen de visitas en casos de padres maltratadores. El autor de este crimen tenía 2 denuncias. Había sido denunciado por su mujer o exmujer en 2 ocasiones. Pues habrá que revisar esas visitas. Pues hemos sumado a nuestra mesa, les voy a presentar, además de nuestros analistas habituales, está Patricia Fernández, autora del libro Ya no tengo miedo. Muy buenos días. Hola, buenos días. Tú sufriste, tu padre era maltratador, Sí. Enseguida vamos a conocer tu caso. Yolanda Besteiro, la han visto aquí en más de una ocasión, presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, y Vicente Rodrigo, bienvenido Vicente, de la Asociación Española de Padres Divorciados. Muchas gracias. Bueno, lo de la Federación de Mujeres Progresistas, ¿qué le parecería? ¿Habría que prohibirlo? Desde luego hay que revisarlo y hay que tener en cuenta el interés superior del menor. El gran problema que tenemos y lo que sucede y casos, por desgracia, como el de Patricia, Sí. es la norma, no es la excepción, sino que por desgracia en nuestro país Es lo más habitual, ¿no? es lo más habitual, es lo que vamos viendo día a día. El problema que tenemos es que los jueces interpretan que el interés del menor es mantener, pese a todo, el contacto con el padre, porque entienden que un maltratador, aunque sea maltratador, no tiene por qué ser mal padre. Ya está completamente reconocido desde el año, ya mucho antes lo veníamos demandando y los expertos lo venían diciendo, que aunque a los menores no sufran directamente la violencia, como mínimo, como maltrato psicológico, siempre son víctimas directas de la violencia. Afortunadamente, desde el año 2015 ya se les reconoce como esas víctimas directas, pero a pesar de eso, todavía hay grandes dificultades para aquellos que tienen que aplicar la ley, aquellos que tienen que aplicarla, los jueces, los operadores jurídicos, vengan a reconocer que el interés del menor es protegerles a ellos y que la protección del menor exige revisar y tener mucha cautela en todo lo que tiene que ver con las custodias y las visitas, Claro. y sin embargo lo que interpretan es lo contrario, que el Ahí está. interés del menor es mantener el Esa contacto relación con con el su padre, padre. pase lo que pase. ¿Y qué piensa de todo esto Vicente Rodrigo? Recordar de la Asociación Española de Padres Divorciados, porque creo que esta propuesta no te gusta demasiado. No, la propuesta de Soledad Becerril creemos que realmente obedece más a una respuesta a la situación tan lamentable que ha ocurrido en Galicia, pero realmente el ordenamiento jurídico actual que tenemos en España ha avanzado muchísimo en la protección tanto de las mujeres maltratadas como de los menores. Como se acaba de decir, ya los niños incluso están considerados también víctimas de la violencia, incluso aunque no le hayan sufrido directamente. Y tanto el texto que regula toda la normativa de la protección de la violencia contra la mujer, como la propia ley del año 2015 que regula las separaciones de las familias y las relaciones paterno-filiales, prevé expresamente que en el caso de que haya una sentencia de condena por maltrato, sea del tipo de maltrato que sea, incluido, hablamos a veces incluso maltrato ideológico, por injurias, calumnias, dice que la norma general es que el juez tiene que eliminar el régimen de visitas. Por Pero tanto, eso es estamos habitual. ante un problema más bien de ejecución o de interpretación en casos muy puntuales por parte de algunos juzgados de ese tipo de legislación. Mira, yo comparto muchísimo con Vicente lo que dice, la legislación está muy bien. A mí lo que me preocupa es el sistema y la aplicación. Entonces, ¿para qué queremos regular sobre lo regulado si al final no controlamos a los que tienen que aplicar o tienen que controlar cómo se aplica? Uno de los problemas fundamentales creo que habría que ir a la raíz. Cuando nosotros entramos en ese protocolo que aparece una mujer que está sufriendo violencia de género y va a la policía y pone esa denuncia, todo se centra en la mujer, en esas medidas de alejamiento, en protegerla, no sé cuánto, se pregunta por los niños, pero es verdad que se desprecia en cierta medida Es decir, la parte... Emilia, que la orden de alejamiento solo es con la mujer, pero no con los niños. Claro, ¿no? es cierto. Entonces, eso es uno de los problemas. Yo creo que cuando se cataloga por parte de la policía, esto es hay un baremo y se dice, pues, riesgo alto, bajo, medio. Ahí ya tendrían que valorar mediante un profesional que sea un psicólogo forense en ese momento y decir, ¿y los niños qué riesgo tienen? Alto, bajo, medio, y a partir de ahí, eso es una alarma para que cuando le llega ese expediente o esas diligencias al juez, tome las medidas con carácter urgente. Lo paradójico es que y otra cosa, un inhabilita... minutito, por favor, y una vez que se toman esas medidas precipitadas y ante el mínimo indicio de que el menor esté sufriendo daños, automáticamente prescindir de ese régimen de visitas, pero cuidado, con la misma rapidez, ¿no? con la misma rapidez restituirlo en caso de que no sea cierto, porque si Lo son 5 paradójico, años, lo privamos paradójico al desde mi menor punto de de que vista esté es con que el se inhabilita progenitor. con el derecho penal, por ejemplo, estamos en casos ahora mismo, se están en subjudice de corrupción y se le inhabilita, por ejemplo, a determinado imputado en un tema bancario que pueda trabajar en banca, aparte de su condena penal y los años que pasen. Y sin embargo, en este asunto
un maltratador no es inhabilitado como padre. O sea, se deja si está demostrada ese maltrato, ¿por qué no es inhabilitado? Que lo es, como decía el presidente de la Federación, o sea, de la Asociación de Padres Divorciados y Separados, lleva razón. Pero ¿por qué no se aplica? No se aplica por dos cosas. Principalmente yo creo, y estamos tanto Javier como yo todo el día en el mundo jurídico, es que hay mucho desconocimiento también por parte de determinados jueces, cuidado, que no se están reciclando y no están a la última. Eso también, como en todos los sectores sociales. Es que luego hay pero aquí hay también una paradoja. Hay un problema, si es que no hay medios. Dice, claro, tómense unas medidas cautelares, pero para esas medidas cautelares habría que haber una exploración del menor, igual que lo hay también una inspección de todo el caso de la mujer. Hoy en día los forenses están desbordados en los juzgados. Sí. No tenemos medios en una justicia como para llevar a cabo esas medidas tan cautelarísimas. Eso es otro asunto, pero yo tengo una pregunta, es decir, que estás hablando de leyes, pero vamos a hablar un poquito de piel. En el caso de Patricia, por ejemplo, ¿tú eres de las que crees que habría que negar la visita a todos los maltratadores o habría que estudiar caso por caso? A ver, es que yo creo que tenemos que partir de la base de que un maltratador nunca es un buen padre, porque en el momento en el que estás haciendo convivir a un niño en un clima de violencia que está afectando a su desarrollo, en el caso como nos afectó a nosotros, a mí me parece un poco fuerte que si se les va a dar visitas, por lo menos que sean visitas tuteladas con un profesional que esté formado y que sepa lo que está pasando ahí. Porque a mí me dejaban a solas con él y el día que no hubo tutela, él puso el coche a 200 por hora. Entonces, si se va a dar una visita a un maltratador, que a mí me parecería que debía ser un caso excepcional en vez de la norma, que es como es ahora mismo, debería existir un control exhaustivo. Y aún así te diría que no, porque yo no soy capaz de, como niña y representante de los niños, de ponerme aquí y saber que hay uno al que se lo han dado. Vicente, ¿todos o caso por caso? Caso por caso, por supuesto. La ley prevé expresamente que una vez que la sentencia ya es firme y ha sido cumplida, el juez podrá revisar en cada caso concreto si se restituye ese régimen de visitas. Entendemos que no puede ser posible que en un caso concreto en el que, por ejemplo, la condena ha venido motivada por un insulto en un momento puntual, a un padre se le prive de por vida del contacto con sus hijos. ¿Todos o caso por caso, Yolanda? La norma general debe ser, yo estoy con Patricia, la norma general debe ser la suspensión automática del régimen de visitas y luego ya veremos. Porque lo que nos están diciendo los datos es que desde el año 2004 han sido asesinados 79 niños y que además se utiliza a los niños como instrumento para perpetuar el maltrato contra la mujer. No son sus hijos, sino un instrumento de control, de dominación y de perpetuar el maltrato. Te doy donde más te duele y donde más te duele y de ahí ya sí que no te vas a recuperar nunca más. Por ejemplo, Patricia, yo solo tengo una última pregunta antes de despediros, pero tú lo has llegado a superar, porque te veo con esa sonrisa que nos llena de esperanza. ¿Tú lo has llegado a superar después de pasar este tipo? Ahora 19 años, tú nos contabas ya con 6 años yo, 4 mi hermano. Sí, pero porque, vamos a ver, también he tenido la suerte de que he tenido una madre que me ha ayudado muchísimo y que ha estado siempre ahí, que cuando yo llegaba mal de los fines de semana, ella estaba ahí para ayudarme. Y entonces, sí, yo creo que se supera. Tampoco podemos decretarles a estos niños, vais a ser infelices toda vuestra vida. No, yo siempre lo que les digo es, lo habéis pasado mal o lo estáis pasando mal, con eso tenéis que utilizarlo para crecer como personas y vais a salir de ahí. Y de hecho, bueno, mañana la iba a presentar, pero una asociación para todos estos menores víctimas de violencia de género que no tienen a dónde acudir, como fue en mi caso, y darles luz y decir, se supera y claro que se sale y puedes llegar a ser muy feliz. Pues lo han escuchado en boca de Patricia, se supera. Yo me voy a quedar con tu sonrisa para decirle a todas las mujeres que nos estén viendo o gente del entorno de mujeres que estén sufriendo maltrato, que sepan que se puede salir, que denuncien, que se animen, ese 016, llamada gratuita que no deja rastro, y ya saben que simplemente bórrenlo del momento en el que ustedes marquen para que no quede parado en su